En las tierras altas de Veracruz, bajo un cielo que amenaza tormenta, un hombre sin libertad ni apellido es vendido como mercancía a una mujer que ha hecho del dolor su fortaleza. Damián Monteverde llega atado no por cadenas, sino por un pasado que desconoce. Selene, la altiva baronesa viuda de Albarro, gobierna su hacienda con mano implacable, escondiendo tras su orgullo una herida que nadie ha logrado sanar. Entre ellos se alza una tensión peligrosa, donde el odio parece más fuerte que el deseo, un retrato olvidado, un secreto que no debió descubrirse, y una elección entre la sangre, el deber y el amor verdadero. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué cualidad debe tener un protagonista de un romance de época para conquistar tu corazón? Ponte cómoda y acompáñame, porque aquí empieza una historia que jamás olvidarás. México, año de 1843. En las vastas tierras altas de Veracruz, donde el sol cae con fuerza sobre los campos de caña y el polvo se alza como un suspiro cansado entre las veredas, el destino de un hombre puede valer menos que una mula enferma. La carreta chirriaba con cada bache del camino. Damián Monteverde no hablaba. Llevaba las muñecas atadas con soga de cáñamo, y aunque ningún hierro tocaba su piel, la humillación era más pesada que cualquier cadena. El conductor, un mercachifle de rostro aceitoso y manos llenas de anillos, lanzaba risas entrecortadas cada vez que hablaba de la fortuna que haría vendiendo aquel buen mozo a alguna hacienda rica que necesitara manos fuertes y poca lengua. Damián tenía 26 años y el cuerpo endurecido por el trabajo forzado. Su rostro, de líneas marcadas y mirada firme, conservaba una belleza bronca, indómita. No suplicó, no protestó. En sus ojos oscuros había algo que inquietaba, un fuego apagado, pero aún vivo. La carreta se detuvo frente a una arcada de piedra coronada por glicinas florecidas. El portón de hierro forjado daba paso a la hacienda El Tordo, una de las propiedades más extensas del valle. Al fondo, la casa principal se alzaba solemne, con sus paredes blanqueadas, sus ventanales altos y un silencio que pesaba como el presagio de una tormenta. Un sirviente mayor, de levita gris y gesto reservado, salió a recibirlos. Murmuró algo al comerciante, que entregó un papel con el sello roto de la ciudad. Luego señaló a Damián con desdén. Aquí lo tiene, como prometido, fuerte, sano y con carácter, pero eso puede corregirse. El criado no respondió, hizo una leve inclinación y ordenó que lo soltaran. Damián bajó por sí mismo, sin ayuda. Se sacudió las manos, marcadas por la cuerda, y alzó la mirada. Fue entonces que la vio. En lo alto de la escalera de piedra, detenida como una estatua viviente, estaba la baronesa Selene de Albarro. Vestía un traje de lino marfil, con encajes oscuros en las mangas, y un abanico cerrado descansaba en su mano derecha. No llevaba sombrero, y su cabello, recogido con elegancia, dejaba al descubierto el contorno pálido de su rostro. Era bella, pero no como las jóvenes de los retratos. Había en su porte una gravedad que dolía mirar, una serenidad tensa que se imponía incluso sin palabras. Sus ojos grises se detuvieron en él. Lo examinó sin prisa, como quien evalúa un objeto que no pidió pero debe aceptar. Damián sostuvo la mirada, altivo, terco, sin mostrar sumisión. Fue apenas un instante, pero bastó. Selene entrecerró los ojos y habló sin alzar la voz. Llévenlo a las caballerizas, que se encargue de los animales. Si desobedece, me avisan, yo misma lo haré arrepentirse. Damián apretó la mandíbula, pero no dijo nada. La baronesa giró sobre sus talones y se alejó con un andar pausado, como si la escena no le mereciera más de un minuto. Mientras lo conducían hacia los establos, el cielo comenzó a nublarse. Un viento seco levantó las hojas secas del camino y un perro ladró en la distancia. El mayordomo caminaba delante de él en silencio. Damián no sabía aún el nombre de su nueva dueña, pero ya la odiaba. Y en ese odio recién nacido,
Algo se estremecía, como si la piel recordara antes que la razón. No era miedo, era otra cosa. Una cosa peligrosa. El amanecer llegó envuelto en bruma. El cielo, aún gris, se estiraba perezosamente sobre los campos húmedos, y el murmullo de las hojas mojadas parecía arrastrar los suspiros de una casa que despertaba a la rutina con la solemnidad de un convento. En la hacienda El Tordo no se alzaba la voz, ni se corría, ni se reía sin permiso. Todo obedecía a un ritmo severo, impuesto no por la ley de los hombres, sino por la sola presencia de una mujer. Damián lo notó desde el primer día. La servidumbre caminaba con los ojos bajos. Los capataces medían cada palabra. Los establos estaban tan impecables como el comedor, y hasta los animales parecían respetar la calma inflexible que reinaba. En cada rincón se sentía la sombra de una autoridad que no necesitaba alzarse ni repetirse. La baronesa Selene de Albarro no gritaba, no necesitaba hacerlo, bastaba una mirada suya para torcer el ánimo más osado. Damián la observaba a distancia, a veces desde el patio cuando cruzaba la galería principal, otras desde el ventanuco de la caballeriza cuando la veía descender del carruaje, escoltada por su ama de llaves. Siempre vestida con una elegancia discreta, siempre contenida, nunca apresurada, nunca débil. La llamaban la Dama de Hielo. Pero lo que en otros provocaba respeto o temor, en Damián despertaba algo distinto. Un reto, un impulso terco de romper ese equilibrio perfecto, de obligarla a mirarlo no como a uno más, sino como al único capaz de ver más allá de su escudo. Porque aunque él no la conocía, podía adivinar la soledad detrás del porte, y esa intuición lo irritaba, lo atraía. Durante las tareas del día, Damián trabajaba con fuerza silenciosa, no hablaba más de lo necesario, no fingía reverencias. Cuando alguien le advertía que debía mantener la cabeza baja si la baronesa pasaba cerca, él simplemente no obedecía. Esa tarde, ella lo notó. Desde una de las terrazas del ala este, Selene se detuvo a mirar el campo. Él estaba allí, cerca del pozo, alzando baldes de agua para lavar los arreos. La camisa abierta por el calor dejaba ver su pecho tostado por el sol, y sus manos se movían con firmeza y precisión. No parecía esperar órdenes, no parecía temer nada. Selene frunció levemente el ceño. «Tráiganlo, ahora». La orden fue cumplida de inmediato. Un cuarto de hora después, Damián fue conducido al salón de los retratos. Un espacio amplio, decorado con alfombras orientales y cortinas pesadas. En las paredes colgaban los rostros muertos de los Albarro, todos con el mismo gesto severo, como si aún juzgaran a quien entraba allí. Ella lo esperaba de pie, junto al ventanal. No llevaba abanico esta vez, y sus manos reposaban una sobre otra, como quien decide mostrarse serena antes del ataque. Damián se detuvo a unos pasos de ella. No inclinó la cabeza. No desvió la mirada. «¿Le han enseñado a saludar a sus superiores?», preguntó Selene, con voz pausada. «A veces, pero nunca aprendí a fingir respeto donde no lo hay». El silencio que siguió fue tan denso como el aire antes de una tormenta. Selene entrecerró los ojos, como si lo estudiara con una lupa invisible. Luego caminó hacia él, sin apuro, deteniéndose a una distancia que apenas permitía sentir el aliento del otro. «Cuidado con sus palabras, muchacho. La lengua insolente ha costado más vidas que una espada». «¿Y eso es una amenaza?», replicó él con una sonrisa apenas dibujada. Selene lo observó sin pestañear. Su mirada se clavó en la de Damián como una daga sin filo, punzante pero lenta. «Es un aviso. Aquí, todos conocen su lugar». «Entonces tal vez yo no pertenezco aquí», dijo él, con voz baja pero firme. La tensión entre ambos se volvió casi tangible. Ninguno se movía, y sin embargo, todo en sus cuerpos parecía al borde de estallar. No era odio, no era deseo, era algo más hondo, una provocación mutua, un duelo de silencios. Selene dio un paso atrás. «Vuelva a sus labores, pero si vuelve a faltarme al respeto,
No lo reprenderé en este salón, lo haré donde más le duela. Damián asintió apenas. Se giró para marcharse, pero antes de alcanzar la puerta, ella volvió a hablar. Monteverde. Él se detuvo sin mirarla. No me interesa si no me teme, pero no olvide jamás que aquí soy yo quien decide lo que vale cada hombre. Damián no respondió, solo salió. En su pecho, el corazón latía con fuerza, pero su rostro no lo mostraba. Sabía que había cruzado un límite, y aunque no entendía por qué, esa mujer lo había dejado perturbado, no por lo que dijo, sino por lo que calló. Céline, sola ahora, permaneció junto al ventanal largo rato. En el fondo de sus ojos grises, algo se había encendido, y aunque no lo reconocía aún, ya no lo olvidaría. El sol se alzaba con fiereza sobre los campos de la hacienda, tiñendo de oro viejo las tejas del caserón principal. Las campanas del mediodía marcaban el ritmo de los jornaleros, que se movían entre los establos y los corrales con precisión acostumbrada. El tordo respiraba orden y su pulso era firme gracias a la voluntad de una sola mujer. Pero aquella mañana, un gesto torció el equilibrio. Damián había recibido una orden clara: limpiar el salón de arreos y preparar los caballos para la inspección de ganado. No era tarea complicada, pero implicaba presentarse ante el capataz a una hora precisa. Sin embargo, Damián no apareció. Eligió, en cambio, dirigir su esfuerzo a los potreros del sur, donde una cría recién nacida necesitaba cuidados. Nadie le pidió que lo hiciera. Nadie se lo agradeció. Él lo hizo porque lo creyó justo. Pero en el tordo no bastaba con hacer lo correcto. Había que obedecer. Cuando la noticia llegó a los oídos de la baronesa, ella no alzó la voz, ni siquiera frunció el ceño. Solo dejó el té sin terminar sobre la bandeja de plata y ordenó que reunieran a los trabajadores en el patio de grava, frente a la fuente seca, y que trajeran a Damián. Los sirvientes obedecieron sin entender del todo. La mayoría temía aquel tipo de convocatorias. No eran frecuentes, pero cuando ocurrían, dejaban huella. Damián apareció minutos después, cubierto de polvo y con la camisa arremangada. Caminaba erguido, sin rastro de culpa. Sus pasos resonaron con firmeza entre los murmullos nerviosos de los demás. Algunos lo miraban con compasión, otros con miedo. Todos sabían que la baronesa no perdonaba los desafíos. Céline ya lo esperaba, de pie bajo la sombra de un laurel centenario. Llevaba un vestido oscuro ceñido a la cintura y un sombrero pequeño adornado con plumas grises. Su expresión era impenetrable, como tallada en mármol. Monteverde, dijo sin mover un músculo más de lo necesario, ¿puede explicar por qué decidió ignorar la orden que se le dio esta mañana? Vi una potranca recién nacida en peligro. Preferí salvarla que limpiar correas. La respuesta cayó como una piedra en el silencio. ¿Y cree que su juicio está por encima del mío? Creo que los animales no entienden de jerarquías, solo de necesidad. Un murmullo recorrió a los presentes, ahogado por la mirada de Céline. Ella dio un paso hacia él. Su sombra se proyectó sobre el torso desnudo de Damián, aún cubierto por el sudor del trabajo. No es usted quien decide lo que importa aquí. Su función es obedecer. Entonces márquelo en mi piel, dijo él firme, si eso alivia su orgullo. Céline parpadeó una sola vez, luego giró levemente la cabeza. Tráiganle una camisa de lino, blanca, y un cepillo de raíz. El mayordomo, aunque desconcertado, obedeció. Momentos después, Damián vestía una camisa limpia, de tela fina, completamente ajena a su lugar. Ella se acercó entonces con el cepillo, y con manos suaves limpió con él el polvo de sus botas, frente a todos. No dijo nada. Pero el gesto, por extraño que fuera, fue sentido como una humillación, no por la dureza, sino por el mensaje. Ella lo trataba como a un objeto que debía lucir pulcro, aunque no mereciera su lugar. Damián no se movió. Permitió que sus botas relucieran mientras la baronesa agachaba levemente la cabeza. Pero sus ojos
Sus ojos nunca se apartaron de ella. Eran brasas vivas en medio de la mañana sofocante. Cuando terminó, Selene se incorporó y lo miró por última vez. «Ahora, que todos vuelvan al trabajo. Y usted, señor Monteverde, recuerde que su orgullo no lo hará dormir bajo techo esta noche». Damián no respondió. Dio media vuelta y se alejó, dejando tras de sí un silencio espeso. No había en su espalda ni sumisión ni vergüenza. Solo un fuego altivo que no se apagaba con castigos. Selene se quedó inmóvil, con el cepillo aún en la mano. No entendía por qué aquel hombre le desafiaba de ese modo, no con insultos ni con gritos, sino con la dignidad silenciosa de quien ha sido quebrado antes y no teme romperse otra vez. Y en su pecho, muy adentro, algo se agitó. No era rabia, tampoco deseo. Era una grieta, una que comenzaba a abrirse sin que ella lo permitiera, sin que pudiera detenerla. El cielo se nubló al caer la tarde, cubriendo los campos de la hacienda con un velo de sombra plomiza. Las primeras gotas de lluvia golpeaban los tejados con un ritmo suave, como si la naturaleza contuviera el aliento antes de desatar la tormenta. Dentro de la casa principal, el aire olía a madera antigua, a papel dormido y a ese polvo elegante que solo habita las bibliotecas donde el tiempo no se atreve a correr. Damián no debía estar allí. Había entrado en busca de herramientas de encuadernación que, según le indicaron, se guardaban en un armario bajo la escalera secundaria. Pero una vez adentro, la penumbra del salón lo atrapó con el mismo misterio de un sueño. Estantes infinitos, volúmenes encuadernados en cuero, vitrinas con pequeños relicarios y objetos de porcelana. Nada allí hablaba de vida, y sin embargo, todo parecía observar. Fue entonces cuando la vio. Una puerta entornada en el fondo del pasillo, disimulada tras una cortina de terciopelo azul. La empujó sin pensar. Al otro lado, una salita discreta, más íntima que las demás, con un escritorio de roble, un tapiz descolorido y un baúl bajo llave que yacía abierto, como si alguien lo hubiese olvidado a medio cerrar. El retrato estaba allí, envuelto en una tela gruesa. Damián retiró la tela con cuidado. El lienzo, aunque cubierto de polvo, conservaba el brillo intacto en la mirada del hombre retratado. Joven, de mandíbula firme, cabello oscuro y cejas intensas. Pero lo que hizo que su respiración se detuviera no fue la pintura, sino los ojos, claros, intensos, idénticos a los suyos. Sintió un latido sordo en las sienes. No conocía al hombre del retrato, pero algo dentro de él, algo que no sabía explicar, le susurró que no era un desconocido. El parecido era demasiado preciso, demasiado íntimo, como si la sangre que recorría las venas de aquel rostro pintado fuera la misma que hervía en la suya. Un ruido lo sacó de su asombro. Pisadas apresuradas, una voz femenina al fondo. Ocultó el retrato con la misma tela y salió en silencio, cerrando la puerta con sumo cuidado. No sabía qué había encontrado, pero sí sabía que no debía haberlo visto. La lluvia arreció. Fuera, el campo se cubría de barro y las bestias buscaban cobijo. En medio del corralón, bajo la lluvia implacable, Damián seguía trabajando. Ataba lonas sobre los establos abiertos, aseguraba los cercos, y levantaba a mano las maderas que el viento había derribado. El agua resbalaba por su rostro y empapaba su camisa, pegándola a su espalda, mientras sus manos continuaban, tercas, sin detenerse. Desde una de las ventanas del corredor alto, Selene lo observaba. No dijo nada, solo lo miró. De pie, con los dedos apoyados levemente en el marco de la ventana, la baronesa sintió algo en el pecho que no supo nombrar. No era admiración, no era culpa, era una inquietud nueva y extraña. Ver a ese hombre desafiar la lluvia, sin abrigo, sin quejarse, sin esperar recompensa, le removía un rincón del alma que ella creía sepultado. No debía importar. Y sin embargo bajó. Cruzó el corredor sin su sombrero, descendió las escaleras con paso firme y caminó hacia el corralón con el agua golpeando su rostro como bofetadas.
Sus criados la siguieron desde lejos, sin atreverse a interferir. Damián se volvió al escucharla. Ella se detuvo a pocos pasos. Bajo la lluvia, su figura parecía parte del paisaje, erguida, serena, casi irreal. «Entre», le dijo. «Váyase a las caballerizas. No hay razón para que se enferme por orgullo». Él no respondió de inmediato. La lluvia caía entre los dos como una cortina de tensión contenida. «Estoy acostumbrado», murmuró finalmente. «No se trata de costumbre, se trata de sentido común», dijo ella sin alterar su tono. Él la miró, con esos ojos que hablaban sin permiso, mojado, tenso, invencible. No había súplica en su gesto, tampoco desafío, solo una especie de dolor contenido que la conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Gracias por su amabilidad, señora», dijo él al fin, «pero prefiero terminar lo que empecé». Y se volvió sin más. Céline permaneció en su sitio, empapada, sin moverse. La lluvia ya no dolía. Lo que dolía era el eco de esas palabras, la forma en que él había declinado su compasión, sin arrogancia, como si no quisiera deberle nada, como si necesitarla fuera una humillación mayor que el frío. Esa noche, cuando volvió a su alcoba, Céline se desvistió en silencio. El vestido mojado cayó al suelo con un suspiro de tela pesada. Frente al espejo, sin peineta ni joyas, se observó como no lo hacía desde hacía años. Algo había cambiado. No en su rostro, no en su cuerpo, en algo más profundo, algo que él había movido sin tocarla, algo que ya no podría ignorar. El aire había cambiado desde temprano, cargado de una electricidad silenciosa que se deslizaba por los corredores de la hacienda como un presentimiento. Las ramas crujían con nerviosismo y los animales, inquietos, se agitaban sin razón aparente. En el cielo, nubes densas, de un gris casi púrpura, se arremolinaban sobre las colinas, y el viento soplaba con fuerza, como si arrastrara un lamento antiguo. La tormenta no tardó en caer. Rayos desgarraban el cielo con furia, iluminando por instantes la silueta imponente de la hacienda El Tordo. Las tejas vibraban, las puertas se sacudían y las gotas golpeaban con violencia los cristales. El personal se resguardó en sus alojamientos, cerrando postigos y reforzando cerraduras, mientras los rezos se mezclaban con los truenos en un murmullo casi supersticioso. Damián no buscó refugio. Estaba en el ala sur, asegurando las contraventanas de los salones menores cuando la tormenta lo sorprendió por completo. El viento le arrancó el sombrero, la lluvia lo empapó en segundos, y sin embargo, siguió trabajando con determinación, atando listones, reforzando bisagras, sujetando maderas sueltas. No lo hacía por obediencia, sino por instinto. Era su forma de callar el temblor que sentía por dentro. Los corredores se habían oscurecido. Las lámparas de aceite parpadeaban y algunos pasillos quedaron sumidos en sombras. En medio del caos, Damián cruzó la galería este, buscando un acceso interior. Estaba empapado, el cabello pegado al rostro, la camisa adherida al torso como una segunda piel. Respiraba agitado, los labios húmedos, las manos arañadas por la cuerda. Entonces, entre sombras y cortinas sacudidas por el viento, la vio. Céline, de pie junto a la puerta doble que daba al jardín interior. Llevaba un vestido de terciopelo azul oscuro, el cabello recogido con una peineta de nácar y un chal ligero que apenas lograba cubrir sus hombros. Sus ojos lo buscaron con urgencia al verlo aparecer, como si hubiera temido por su vida. «¿Qué hace aquí afuera?», preguntó, con una voz que quiso ser firme, pero salió temblorosa. Damián no respondió de inmediato. El estruendo de un trueno los envolvió por un instante. Él la miraba, mojado hasta los huesos, con el pecho agitado y los ojos oscuros brillando en la penumbra. Había en su expresión una mezcla de extenuación y desafío, como si estuviera a punto de rendirse o de arder. «Refuerzos, en las ventanas». Su voz era baja, casi ronca por el frío. Ella dio un paso hacia él, sin pensar. El corazón le latía con fuerza.
Jamás lo había visto así de cerca, así de humano. Algo en su figura empapada, en sus labios entreabiertos, en el peso de su silencio, la desarmó por dentro. Quiso hablar, pero el cuerpo reaccionó primero. Le rozó el brazo. Un roce apenas, accidental quizás, pero bastó. Los ojos de Damián se clavaron en los suyos, y entre ellos nació un silencio que dolía. La galería parecía respirar con ellos. Afuera, el viento aullaba, los árboles gemían, pero adentro, solo quedaban ellos dos, atrapados en un instante que ninguno se atrevía a romper. Entonces, sin aviso, él dio un paso más. Quedaron frente a frente, tan cerca que el aliento de uno rozaba la piel del otro. Las miradas se buscaron con urgencia. Ella respiró hondo, apenas, y él llevó una mano temblorosa hasta el extremo de su chal. No lo apartó, solo lo tocó. Un gesto torpe, contenido, pero lleno de una ternura que desbordaba el pecho. Y los labios se encontraron. Fue un beso breve, tembloroso, más de asombro que de pasión, una entrega suspendida, contenida. Sus bocas apenas se rozaron, como si el deseo no se atreviera aún a nacer del todo. Pero en ese roce tímido se dijeron lo que ninguna palabra podría nombrar. Selene fue la primera en retirarse. Retrocedió un paso, con los ojos abiertos, el pulso acelerado. La respiración se le cortó en la garganta. Damián tampoco se movió. Solo la miró, sin disculparse, sin explicarse, porque en el fondo, ninguno quería hacerlo. «Debe retirarse», dijo ella casi en un susurro. Él asintió lentamente, sin apartar la vista. Dio media vuelta y se perdió entre los corredores oscuros, dejando tras de sí el eco del roce, el temblor de la piel, el sabor amargo del deseo interrumpido. Selene se quedó en la galería, con la tormenta latiendo detrás de los muros. Apoyó la mano en el marco de la puerta. Cerró los ojos. Y por primera vez en muchos años, sintió frío, no en el cuerpo, en el alma. La hacienda amaneció envuelta en un silencio denso, como si el viento hubiese hecho un pacto con los muros para no pronunciar palabra. El cielo, despejado tras la tormenta, no lograba disipar la sensación de algo suspendido, de un aire que pesaba más de lo habitual. Las criadas se movían con cautela, los peones bajaban la mirada al cruzarse en los pasillos, y hasta los caballos parecían inquietos sin saber por qué. En el corazón de aquella calma tensa, dos voluntades intentaban fingir que nada había ocurrido. Selene caminaba con paso firme, más erguida que nunca, el rostro sereno, la voz contenida. Había recuperado su compostura con precisión quirúrgica. No daba explicaciones, no permitía preguntas, no ofrecía tregua, pero detrás de esa frialdad, su pulso temblaba. Porque cada vez que cerraba los ojos, sentía el roce de una boca que no debía haberla tocado. Damián, por su parte, volcaba toda su furia en el trabajo. Desde el amanecer hasta entrada la noche, cargaba maderas, reparaba cercos, dirigía a los mozos sin descanso. Su silencio era más hondo, más tajante, pero había algo en su mirada que no podía esconder. Un fuego mal contenido, una tensión que no sabía apagar. La evitaba, sí, pero su cuerpo parecía buscarla sin querer. Las miradas furtivas comenzaron a multiplicarse. Ella lo encontraba sin buscarlo en el reflejo de una ventana, en un pasillo estrecho, en el umbral de las cocinas. Él sentía su perfume en los corredores vacíos o escuchaba el eco de sus pasos antes de verla aparecer. Ninguno hablaba, ninguno se acercaba, y sin embargo, cada instante compartido se cargaba de una tensión que dolía. Esa tarde, Selene ofreció una cena privada a un pequeño grupo de notables de la región, un juez, un coronel retirado y su esposa, y un matrimonio joven recién llegado de Xalapa. Era una reunión formal, una excusa para hablar de tierras, acuerdos comerciales y futuros compromisos sociales. Pero para ella había algo más. Ordenó que Damián fuera enviado a sus habitaciones para asistirla en la preparación. No necesitaba ayuda, no lo hacía por comodidad.
Era una provocación silenciosa, quizá también una prueba. Damián llegó puntual, con las manos limpias y el cabello aún húmedo por el baño reciente. Vestía una camisa de lino crudo y pantalones oscuros. Entró sin hablar. Selene estaba de espaldas, sentada frente al espejo, con el vestido aún sin abotonar y los hombros descubiertos. El corpiño azul noche caía suavemente sobre su cintura, sostenido apenas por una cinta de seda. «Ajuste los botones, por favor», ordenó con voz suave, sin mirarlo. Él se acercó con paso firme. La habitación era amplia, pero el espacio entre ambos se volvió estrecho al instante. Damián colocó una mano sobre el corpiño y la otra sobre el primer botón. Sus dedos eran firmes, pero su respiración se aceleró apenas tocó su piel. Ella tembló, imperceptiblemente, no por frío, no por miedo, era otra cosa. Uno a uno los botones se cerraron. El contacto era mínimo, pero cada roce, cada gesto, era un lenguaje aparte. Él evitaba mirarla a través del espejo, pero sabía que ella lo observaba. Cuando llegó al último botón, sus manos se detuvieron. No había más que hacer. Sin embargo, ninguno se movía. «¿Está bien así, señora?», preguntó él con voz ronca. «Sí», respondió ella, apenas audible. Pero no se giró, no se levantó. El espejo los mostraba juntos, uno detrás del otro, como si el destino se burlara de las distancias que fingían guardar. Los ojos de Selene se encontraron con los de Damián por el reflejo. Y en ese instante, la verdad se hizo carne. La atracción ya no podía negarse. Ella giró levemente el rostro, y sus labios estuvieron cerca, peligrosamente cerca. Damián se inclinó, sin tocarla, sin atreverse, pero deseando. Y en medio del silencio contenido, el deseo se quedó suspendido, vibrante, urgente, sin cumplirse. Selene se incorporó de pronto. «Gracias, ya puede retirarse», dijo sin mirarlo. Damián bajó la cabeza, cruzó la habitación sin prisa y salió sin cerrar la puerta del todo. Afuera, el corredor estaba vacío, pero su pecho era un torbellino. Adentro, Selene apretó los dedos contra el respaldo del sillón. Su espalda aún ardía donde él la había tocado. Lo prohibido había despertado, y ardía lento. Demasiado lento. La mañana amaneció sin canto de aves. Un viento tibio agitaba las copas de los árboles y sacudía las cortinas con un murmullo casi doliente. En la hacienda El Tordo, el tiempo parecía detenido, como si la tierra presintiera que algo se quebraría en su centro. Damián caminaba por los pasillos de piedra con el ceño fruncido y el paso contenido. Había dormido poco, si es que cerró los ojos en algún momento. Desde hacía días, una inquietud punzaba su interior, nacida no de lo reciente, sino de lo antiguo, de lo que nunca se dijo. Los retratos de los antepasados seguían colgados en la galería principal, observando con ojos pintados, eternamente callados. Pero uno en particular, seguía obsesionándolo. Aquel rostro joven que había descubierto en la sala olvidada, esos ojos tan suyos, esa expresión tan familiar. No podía callarlo más. Lo buscó en el ala de servicio, entre las habitaciones del personal antiguo. Allí lo encontró, don Fulgencio, el mayordomo que llevaba casi 4 décadas al servicio de la familia Albarro. De espalda encorvada, manos nudosas y voz gastada, Fulgencio había visto pasar generaciones sin pronunciar jamás lo que sabía. Pero al ver la mirada de Damián esa mañana, supo que ya no podía ocultar más. «Dígamelo», exigió Damián con voz grave. «¿Quién es el hombre del retrato?» Fulgencio bajó la vista. Tardó un momento en responder. Cuando habló, lo hizo con la lentitud de quien desentierra huesos. Se llamaba Julián Monteverde, su padre. El mundo se detuvo un instante. Damián retrocedió un paso, su pecho se alzó con fuerza, como si el aire se le negara. No necesitaba confirmación, ya lo sabía, pero escucharlo era como tragar fuego. «¿Y qué hacía ese retrato aquí?», preguntó. «¿Qué relación tenía con esta casa?».
El viejo mayordomo levantó la mirada con pesar. Su padre fue capataz de esta hacienda, mucho antes de que usted naciera. El varón, Fulgencio, tragó saliva. Lo hizo venir para administrar sus tierras, pero pronto comenzó a temerle. Julián era respetado, querido por los peones, y no se doblegaba ante la nobleza. Eso incomodaba al patrón. Damián sentía cómo la sangre se le acumulaba en los puños cerrados. ¿Y entonces? Lo acusó de robo. Una suma grande desapareció del archivo. Nunca hubo prueba, pero bastó su palabra. Lo expulsaron con deshonra. Su esposa, su madre, estaba encinta de usted. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier palabra. Poco después, continuó el mayordomo, Julián se quitó la vida. Damián sintió un nudo en la garganta. La rabia, la impotencia, la tristeza se mezclaron en su pecho como un torbellino insoportable. Lo habían despojado de su nombre, de su dignidad, de su padre, y todo bajo este mismo techo, el mismo donde ahora lo hacían vestir a una dama que jamás conocería el hambre. Sin despedirse, salió. No corrió. Caminó con paso firme, cruzando patios, ignorando saludos, esquivando miradas. Su alma ardía. Céline lo vio desde la terraza. Reconoció en su rostro algo nuevo, algo peligroso. Bajó de inmediato. Lo alcanzó en el pasillo de mármol que daba a la puerta lateral. ¿Qué ocurrió?, preguntó con voz tensa. Damián se detuvo. La miró con una intensidad que helaba. ¿Sabe usted lo que hizo su esposo? Ella no respondió. Solo lo miró desconcertada. Mi padre fue acusado falsamente por el barón de Albarro, dijo. Fue humillado, desterrado, y se quitó la vida. ¿Sabía eso, señora? Selene sintió que el mundo bajo sus pies se hundía. Sus labios se entreabrieron, pero no emitieron palabra. Los años de silencio, de sumisión al recuerdo del difunto, se derrumbaron en un segundo. Había heredado una hacienda, pero también una culpa que nunca le perteneció, y que ahora ardía como hierro candente sobre su conciencia. Yo no lo sabía, susurró. Damián asintió sin reproche, pero también sin consuelo. No lo culpo por lo que él hizo, pero no puedo seguir aquí, no en esta casa, no bajo este nombre. Ella dio un paso hacia él, como si su cuerpo hablara por ella, pero él no se movió. Gracias por lo poco que intentó hacer por mí, dijo sin rabia, pero ya es tarde. Y se marchó. Céline quedó sola, en el umbral de piedra, con los cabellos sueltos por el viento y el rostro pálido por la revelación. Las campanas del mediodía comenzaron a sonar a lo lejos, pero a ella le parecieron lejanas, ajenas, como si ya no perteneciera a esa tierra, ni a esa casa. La verdad había salido a la luz. Y con ella, el precio de todo lo callado. El cielo se teñía de cobre en las tardes, y las sombras llegaban antes de tiempo, como si la hacienda entera se hubiese cansado de la luz. Desde la partida de Damián, los días en el tordo eran más largos y las noches insondables. La tierra parecía más seca, los árboles menos verdes. Todo había perdido algo, aunque nadie supiera decir qué. Selene se había sumido en un silencio profundo. Ya no recorría los pasillos con paso firme, ni dictaba instrucciones con esa voz segura que antes bastaba para hacer temblar a sus subordinados. Se limitaba a observar por la ventana, los ojos perdidos en un horizonte que no cambiaba, el alma detenida en un instante que no podía deshacer. La baronesa, que un día fue temida, ahora era solo una figura melancólica sentada en una galería vacía. El pueblo comenzó a murmurar. Los proveedores se quejaban de retrasos, los jornaleros se mostraban inquietos, y el mayordomo, fiel pero limitado, ya no lograba sostener el ritmo de una hacienda que se resquebrajaba en silencio. La mujer que había gobernado aquellas tierras con puño invisible, ahora parecía hecha de aire. Había intentado buscarlo. Lo había hecho con disimulo primero, enviando recados a través del sacerdote, del boticario, incluso de uno de los peones de confianza. Ninguno volvió con una respuesta.
Después, más decidida, montó a caballo y descendió al pueblo, desafiando los cuchicheos y las miradas. Caminó por las calles empedradas con el rostro erguido, como en otros tiempos, pero con el corazón trémulo. Lo encontró en las afueras, ayudando a un labrador con las cercas de un terreno baldío. Damián no se sorprendió al verla. Tampoco hizo ademán de acercarse. La miró con los mismos ojos intensos que antes la habían desarmado, pero ahora había en ellos una sombra nueva, un muro invisible que no se dejaba atravesar. «Solo vine a hablar», dijo ella sin bajar la voz. Él se limpió las manos con un trapo y la observó en silencio. Céline se acercó un paso, con el vestido de lino levantado apenas para evitar el lodo. «Necesito que me escuches, no para justificar lo que no hice, sino para decirte que lamento lo que viviste». Damián apretó la mandíbula. La tensión en su rostro era clara, como si luchara consigo mismo por no sentir. «No vine a hacerte daño», continuó ella, bajando por fin la mirada. «Solo quiero que sepas que si hubiera sabido...» «Pero no lo supo», la interrumpió con voz firme. «No quiso saber. No preguntó. Y no me diga que lamenta lo que no vivió, señora. Porque usted heredó un apellido, pero yo heredé una herida». Céline tragó saliva, sus manos temblaban ligeramente. «No quiero compasión», añadió él, «y no quiero amor de una mujer que forma parte del linaje que destruyó al mío». Ella cerró los ojos. El golpe fue suave, pero más doloroso que un grito. «Entonces no queda nada», susurró. «Nada que pueda cambiar lo que soy», respondió él, con una tristeza que no buscaba herir. Y se alejó, dejándola sola en medio del camino, con el viento agitando su falda y los ojos empañados por un llanto que no brotaba. Esa noche, Selene no habló con nadie. No cenó, no escribió en su diario. Solo se sentó frente al espejo y se quitó las horquillas del cabello una por una, con la lentitud de quien ya no tiene prisa. Su reflejo le devolvió el rostro de una mujer cansada, pero no por los años, sino por todo lo que había callado. El tordo comenzaba a quebrarse. Y la baronesa también. Porque cuando el corazón se rompe, ni el linaje ni la tierra pueden sostener a quien se ha quedado sin alma. La ciudad se engalanaba con luces, faroles y banderas tricolores. Las campanas de la iglesia repicaban con fuerza mientras el bullicio de la celebración crecía en las calles empedradas. Era el aniversario de la independencia, y los salones del antiguo Palacio de Corregidores se abrían esa noche para recibir a las familias más ilustres de la región. Entre risas, abanicos y aromas de flores recién cortadas, el eco de los violines comenzaba a llenar la galería central. Las damas lucían vestidos de seda y terciopelo. Los caballeros llevaban guantes y levitas con bordados dorados. Pero lo que más llamaba la atención eran las máscaras. Cubrían la mitad de los rostros, con plumas, encajes y piedras, creando un aire de misterio que parecía invitar al pecado. Selene de Albarro llegó tarde, como si quisiera evitar miradas, pero su presencia no pasó desapercibida. Lucía un vestido de brocado color marfil, con un corsé bordado en hilo de plata que realzaba su figura esbelta. Su máscara era sencilla, negra, apenas adornada con una pluma curva, pero detrás de ella brillaban los ojos de una mujer que había amado, perdido y no olvidado. A su alrededor, los saludos eran breves, los cumplidos forzados. Nadie se atrevía a hablarle de frente del estado de su hacienda ni de su repentino aislamiento. Solo las más atrevidas murmuraban a sus espaldas que la baronesa ya no era la misma. Ella tampoco lo era. Apoyada contra una columna de mármol, Selene escudriñaba el salón con la mirada. No buscaba a nadie en particular, o eso se decía a sí misma, pero su alma sí buscaba. Anhelaba una silueta, una voz, una presencia que había intentado olvidar y que, sin embargo, seguía latiendo en el fondo de su pecho. Y entonces lo vio. Al otro lado del salón, un hombre alto, de porte elegante, ataviado con un traje oscuro de corte refinado,
cruzaba entre los invitados con serenidad. Llevaba una máscara color carmesí que cubría parte de su rostro, y en su andar había algo contenido, pero firme. Lo acompañaba un político liberal conocido por sus ideas renovadoras, lo cual sorprendía, pero no tanto como la impresión que dejó en Selene. No necesitó palabras, lo supo. Era Damián. No el mozo de establo, no el jornalero. Era otro, distinto, un hombre con presencia, con un aura que no podía ocultarse tras ningún disfraz. Y aún así, se mantuvo distante. No la miró, no se acercó. Fue como si ella no existiera. Selene sintió el corazón encogerse, pero no huyó. Cuando la música cambió y el maestro de ceremonias anunció el inicio del vals de máscaras, las parejas comenzaron a reunirse en el centro del salón. Sin saber cómo, ni cuándo, él estuvo frente a ella. No hubo palabras, solo una mano extendida, firme, una invitación muda. Ella la aceptó. Sus dedos se rozaron apenas. Los cuerpos se acercaron, manteniendo la distancia justa, la tensión exacta. El salón giraba a su alrededor, pero ellos no veían más que la mirada del otro. No hablaban. No necesitaban hacerlo. En cada paso, en cada giro, la memoria los abrazaba. En cada respiro contenido, ardía lo que aún no había muerto. Y en cada roce de palma, temblaba lo que no debía nombrarse. Cuando la música cesó, Selene alzó lentamente la mano y retiró su máscara. Lo miró con una mezcla de orgullo herido y esperanza inútil. Quería que él hiciera lo mismo. Pero Damián ya no estaba. Se había esfumado entre los cuerpos danzantes, como un suspiro entre sombras. Ella quedó de pie en medio del salón, con el rostro descubierto, la respiración agitada y el alma desgarrada por la ausencia. Aquella noche, el pueblo celebró su independencia. Pero Selene descubrió que hay prisiones más hondas que los barrotes. Y que un solo baile puede ser tan cruel como un adiós. El amanecer en San Jacinto no trajo brisa ni canto. Las campanas de la iglesia repicaron más lento que de costumbre, y en la plaza principal, los comerciantes armaron sus puestos en silencio, como si presintieran que aquel día no sería uno más. A las 9 en punto, el corregidor del distrito tomaría audiencia pública, como se hacía cada primer viernes del mes. Pero esa mañana, los bancos se llenaron antes de tiempo. La noticia había corrido como llama por los pasillos del pueblo. La baronesa Selene de Albarro asistiría en persona a la plaza, sin carruaje, sin escoltas, sin guantes de encaje ni sombrilla de gala. Solo ella, vestida con sencillez, se presentaría ante el pueblo. Y así fue. Cruzó la plaza despacio, con un vestido de lino oscuro y una mantilla sobria que no ocultaba su rostro. El cabello recogido con firmeza, la espalda erguida, los pasos medidos. No había adornos porque no los necesitaba. Aquella mujer, tan acostumbrada a los muros de su hacienda, ahora se exponía al juicio de todos, con la dignidad de quien ya no tiene nada que esconder. Frente al estrado del corregidor pidió la palabra. La concedieron sin cuestionarla. El murmullo se extinguió. Selene alzó el rostro. Su voz no tembló. No vengo aquí como noble ni como terrateniente. Hoy hablo como mujer, como hija, como viuda, y como heredera de culpas que no elegí, pero que ya no puedo seguir callando. Los ojos se alzaron hacia ella, y el aire pareció contenerse en los pulmones de todos. Hubo injusticias cometidas bajo el nombre que hoy porto. Hombres humildes fueron señalados, humillados, expulsados. Algunos no sobrevivieron al daño, y aunque yo no firmé esas decisiones, viví bajo el techo donde se gestaron, y guardé silencio. Nadie se atrevía a moverse. Por eso, hoy renuncio públicamente a ciertos privilegios que mi apellido me confiere. Las tierras que colindan con el canal de riego, que fueron tomadas en disputa, serán devueltas a sus antiguos dueños. Las cuotas impuestas a los jornaleros serán reducidas a la mitad, y la administración de la hacienda quedará en manos de una comisión de vecinos
que velará por la justicia laboral. Una mujer al fondo del público se santiguó. Un joven bajó la cabeza. El corregidor parpadeó, visiblemente sorprendido. Pero Selén no buscaba aprobación. «No busco absolución», continuó. «Solo quiero que mi vida, de ahora en adelante, sirva para sanar lo que otros destruyeron en mi nombre». Al terminar, hizo una leve reverencia y descendió del estrado. Nadie aplaudió. Nadie gritó. El silencio que la siguió fue más elocuente que 1000 palabras. Cruzó nuevamente la plaza con la frente en alto, pero los ojos húmedos. No por vergüenza, por alivio, por la paz de quien por fin ha dicho lo que llevaba años sepultado en la garganta. Horas después, la noticia llegaba hasta los oídos de quienes no estuvieron presentes. Damián, sentado bajo un mezquite a las afueras del caserío, escuchó el relato en voz de un muchacho que había sido testigo. No mencionó su nombre, pero se notaba en su cara que hablaba por usted. Él no respondió. Miraba al horizonte con la mirada detenida. Las palabras del joven se hundieron en su pecho como gotas de lluvia que no hacen ruido, pero mojan hasta el alma. Por primera vez en mucho tiempo dudó de su rencor. No porque hubiera dejado de doler, no porque hubiese olvidado, sino porque entendía que había dolores que no se gritan, se arrastran en silencio, y tal vez, ella también había sangrado. Y en esa duda nació una grieta en su muro. Una grieta que, sin él saberlo, comenzaba a abrirle espacio al perdón. El cielo se cubría de nubes bajas, como si el día arrastrara su propio luto. El viento, aunque suave, traía un aroma a tierra seca y madera vieja, el mismo que siempre anunciaba el fin de una estación. Damián Monteverde cabalgaba en silencio, con el rostro endurecido por el tiempo y la mirada perdida en los caminos que ya conocía. El caballo pisaba con firmeza, pero en su pecho algo temblaba. No era duda, sino una certeza que apenas se atrevía a nombrar. La hacienda El Tordo se alzaba igual que antes, pero algo en ella parecía distinto. Menos orgullosa, menos viva. Las ventanas permanecían cerradas, la fuente estaba seca, y los establos enmudecidos. El orden que antes imponía respeto, ahora era apenas eco de lo que fue. Damián desmontó sin ayuda. El mayordomo Fulgencio, más encorvado que nunca, salió a recibirlo con un leve gesto de asombro contenido. «Sabía que volvería», dijo el viejo con voz rasposa. «Esta casa lo recuerda, aunque usted quiera olvidarla». Damián no respondió. Su mirada se alzó, buscando en los balcones la figura que durante tantas noches lo había desvelado. No la encontró. «¿Dónde está la señora?», preguntó, sin alzar la voz. Fulgencio bajó los ojos. «En su alcoba. No ha salido desde hace días, apenas come, apenas duerme. Desde aquella mañana en la plaza, algo en ella se quebró». Damián cerró los puños lentamente. «¿Está enferma?». «De cuerpo, no tanto como de alma». El silencio entre ambos fue largo, pero no incómodo. Cuando Damián volvió a hablar, lo hizo con un tono que ya no era el del peón, ni el del hijo del deshonrado. Era el de un hombre entero, dispuesto a enfrentar lo que quedaba por decir. «Quiero ver el retrato», murmuró. Fulgencio lo miró con lentitud y asintió. Lo condujo por un pasillo angosto, hasta la sala discreta del fondo, donde el aire siempre era más frío, como si el tiempo se resistiera a pasar. Retiró la tela con manos temblorosas. Allí estaba, intacto, el rostro de Julián Monteverde, firme, sereno, con los mismos ojos que su hijo. «Fue la madre de la señora quien mandó hacer este retrato», dijo el mayordomo en voz baja. Admiraba a su padre como pocos en esta casa. Decía que era el único hombre con manos de trabajo y corazón de noble. Cuando lo acusaron, cayó enferma, y murió sin poder decir lo que sabía. Fulgencio hizo una pausa. Damián no apartaba la vista del lienzo. «Yo no pude destruirlo», continuó. «Lo escondí, por respeto, y porque sabía que algún día usted regresaría. No como mozo, sino como lo que es,
hijo de un hombre justo. Damián tragó saliva. No dijo nada, pero en su interior algo se ordenó por fin. Cuando subió al piso alto, sus pasos no hicieron ruido. Empujó la puerta con cuidado. Selene estaba recostada en un diván junto a la ventana, envuelta en una manta delgada, con los párpados cerrados y el rostro pálido. Su cabello caía suelto sobre los hombros. Ya no había adorno ni orgullo, solo la figura de una mujer despojada de toda armadura. Ella abrió los ojos al sentir su presencia. No se incorporó, solo lo miró, con una mezcla de asombro y calma resignada. «¿Por qué volviste?», susurró. Damián se acercó con lentitud, como quien teme despertar una herida. Se sentó a su lado sin tocarla. «Porque ya no podía seguir lejos», dijo. «Porque el odio no me sostuvo. Porque después de verte ante todos, no quedó más espacio para el rencor». Selene desvió la mirada. «No merezco tu perdón. No vine a ofrecerte consuelo. Vine a decirte que…» La voz se le quebró, pero siguió. «Que te amo. Y que me duele amarte. Pero más me duele no hacerlo». Ella cerró los ojos por un instante y de sus pestañas cayó una lágrima muda. «No tengo fuerzas para luchar», dijo. «No quiero que luches», respondió él. «Solo que estés viva conmigo». Selene levantó la mirada. En sus ojos ya no había frialdad, ni miedo, ni culpa. Solo un amor tembloroso, puro, que no necesitaba explicación. Damián tomó su mano. No hubo palabras de promesa, ni juramentos innecesarios, solo un beso, lento, hondo, triste y tierno. Un beso de verdad. Un beso que sellaba el inicio de algo nuevo, no porque olvidaran, sino porque habían aprendido a mirar hacia adelante. Pero la vida, incluso con amor, exige decisiones. Y todavía quedaba una por tomar. La luz del amanecer apenas comenzaba a colarse por las rendijas del ventanal, tiñendo las paredes de un tono ámbar apagado. El silencio en la hacienda era profundo, pero no era el silencio de la soledad. Era uno distinto, como si el tiempo se hubiera detenido para contemplar lo inevitable. Selene permanecía sentada frente al escritorio de su padre, con un pliego de papel abierto y la pluma detenida entre los dedos. La noche había sido larga, y aún no lograba encontrar las palabras correctas. En el tintero, la tinta comenzaba a secarse. En su pecho, una decisión palpitaba. A su lado, Damián aguardaba en pie, con la espalda recta y los ojos fijos en ella. Había hablado poco, pero su mirada lo había dicho todo. El tono de su voz, apenas horas atrás, aún resonaba en la memoria de Selene como un susurro que no desaparecía. «Ven conmigo», le había dicho. «Dejemos este lugar. Comencemos donde nadie sepa tu apellido, ni el mío». Ella no respondió entonces, no porque no quisiera, sino porque, por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. La hacienda era su mundo, su cárcel, sí, pero también su raíz. Allí había sido esposa, señora, redentora. Allí había enterrado a sus muertos y a sus silencios. ¿Podía dejar todo eso atrás? ¿Podía ser otra mujer? «¿Qué temes?», preguntó él rompiendo el silencio. Selene levantó la vista. Sus ojos estaban tranquilos, pero en su frente aún pesaba la duda. «Temo que un día me mires y me recuerdes como la mujer que un día te dominó desde un balcón. Que no puedas olvidar quién fui, aunque ya no lo sea». Damián se acercó un paso. No la tocó, solo habló con suavidad. «Yo no te quiero por lo que fuiste, te quiero por lo que has sido capaz de cambiar, porque tu nombre ya no es una muralla, es un puente, y si algo he aprendido en esta vida, es que nadie merece vivir encadenado al apellido que lleva». Selene cerró los ojos por un instante. El gallo cantó en la lejanía. Afuera, los primeros rayos del sol comenzaban a pintar de oro los campos dormidos. Cuando volvió a abrir los ojos ya no había miedo en ellos, ni duda, solo una tristeza serena y una firmeza nueva. La hacienda quedará en manos de Adriana, mi ahijada. Creció entre estas paredes. Conoce la tierra mejor que yo, tiene juventud, energía y el corazón limpio. Damián no dijo nada,
Solo asintió. Selene se puso de pie con lentitud. Al caminar hacia la ventana, su silueta recortada por la luz parecía más liviana, como si al soltar el pasado, su cuerpo también hubiese soltado peso. «Nunca imaginé que mi libertad tendría forma de hombre», murmuró casi para sí. Damián sonrió con tristeza. «Y yo nunca creí que la mía sería una mujer como tú». Unas horas después, con el cielo despejado y el viento limpio, 2 caballos cruzaron el portón de hierro forjado de la hacienda. Ella vestía de beige, sin joyas ni velo. Él, con su levita oscura y la mirada al frente. No hubo despedidas grandilocuentes ni lágrimas. Solo un instante de silencio al mirar hacia atrás. El tordo quedaba atrás, con sus paredes blancas, su fuente sin agua y su historia marcada en piedra. Lo que se llevaban era lo único que importaba, una promesa hecha con la piel y el alma. Montaron con sincronía, como si el destino ya hubiese trazado ese camino, y cuando el sol rompió por completo en el horizonte, ambos galoparon hacia él. Libre, por fin, juntos al fin, amando sin permiso, elegidos, por el corazón. El viento de otoño soplaba con dulzura sobre las colinas doradas de San Andrés de la Esperanza, un pequeño pueblo de tierras fértiles y cielos amplios, donde las estaciones pasaban lentas, pero la memoria permanecía viva. Allí, entre campos de trigo y caminos de piedra, se levantaba una casa blanca con tejas color ocre, rodeada de árboles frutales y voces infantiles. Aquel hogar no era grande ni suntuoso, pero tenía luz en cada ventana, risas en los corredores y el aroma constante de pan recién horneado. Damián Monteverde salía cada mañana antes del amanecer, con los cabellos algo más cortos y las sienes marcadas por el tiempo, pero con la misma mirada firme. A su lado, Selene, ahora sin títulos ni apellido de peso, cultivaba el jardín con manos suaves y mirada serena. Su piel ya no era pálida, y en sus ojos grises brillaba una paz que antes no conocía. El tiempo no había pasado en vano. Se casaron semanas después de abandonar la hacienda El Tordo, en una capilla discreta, rodeado solo por testigos humildes y sinceros. No hubo joyas ni protocolo, pero sí promesas verdaderas. Al año siguiente, nacieron Elías y Santiago, gemelos de carácter opuesto, pero corazones iguales. El primero era rebelde y curioso. El segundo, observador y silencioso. Ambos tenían los ojos claros, los de su abuelo Julián. El amor, lejos de desgastarse, había madurado como el vino guardado en silencio. Selene aprendió a vivir sin muros. Damián aprendió a perdonar sin olvidar. Discutieron, sí, se hirieron a veces, pero siempre regresaban uno al otro con la certeza de quien ya ha perdido demasiado en la vida como para volver a soltar. De la antigua hacienda poco quedaba en sus días. Adriana, la ahijada de Selene, había transformado El Tordo en una escuela agrícola para hijos de campesinos. Se respetaba la tierra, se enseñaban oficios, y por primera vez en generaciones, la hacienda era fuente de vida y no de poder. Don Fulgencio, el viejo mayordomo, falleció 2 inviernos atrás. Murió en su cama, tomado de la mano por Selene, que lo veló como a un padre. Antes de partir, pidió que el retrato de Julián Monteverde colgara en la nueva casa de la familia. Allí estaba ahora, en la sala, mirando con nobleza a los nietos que nunca conoció. Pero no todos sobrevivieron al paso del tiempo con la misma dignidad. El coronel Rosales, uno de los antiguos invitados de los salones de Selene, cayó en desgracia tras oponerse a las reformas laborales impulsadas por el nuevo gobierno. Murió exiliado, aferrado a un mundo que ya no existía. La sociedad había comenzado a girar lentamente. Las voces del pueblo, antes ahogadas por la jerarquía, empezaban a ocupar su lugar en la historia. Una tarde, cuando el cielo se cubría de nubes rosas y el canto de los grillos comenzaba, Selene salió al porche con una taza de café en la mano. Observó a Damián venir desde el campo, con los niños corriendo tras él. Sonrió. No por lo que eran, sino por todo lo que habían sido capaces de reconstruir.
el amor había resistido. No porque fuera perfecto, sino porque había sido elegido una y otra vez, incluso en la incertidumbre, incluso en la herida. Y en aquel atardecer dorado, donde el pasado ya no dolía y el futuro no asustaba, una baronesa caída y un hombre sin linaje se sabían, al fin, iguales. Y más que eso, se sabían felices. Hay historias que no solo se cuentan, se sienten. Y esta, la de Damián y Céline, es una de ellas. Porque no es solo un romance prohibido entre una dama y su criado. Es la historia de cómo el amor puede florecer incluso entre el rencor y la culpa. Es un recordatorio de que nadie está condenado a repetir el pasado y que a veces las cicatrices más profundas pueden sanar cuando se tiene el valor de amar de nuevo. Céline renunció a sus privilegios. Damián venció su dolor. Ambos eligieron el perdón antes que el orgullo y el amor antes que la herencia. Esa es la verdadera revolución. Y ahora, querida espectadora, querido espectador, ¿qué te dejó esta historia? ¿Hubieras hecho lo mismo que Céline? ¿Perdonarías como lo hizo Damián? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra libertad en los comentarios para saber que formas parte de quienes sienten las historias hasta el último suspiro. Eso me ayuda muchísimo a saber quiénes conectan de verdad y también a seguir creciendo este canal donde el amor siempre encuentra su lugar. Te invito a ver otras narraciones similares que te estoy dejando aquí arriba en las tarjetas. Estoy seguro de que también tocarán tu corazón. Gracias por acompañarme en esta travesía de emociones, honor y segundas oportunidades. Y recuerda, el amor verdadero no se hereda, se elige, una y otra vez.